Vamos con otro ejercicio de monopolio, que nos encontramos con un caso distinto al anterior, y lo primero que vemos distinto al anterior es que la función de coste es una función cuadrática. No es nada relevante, sino cuando hay ejercicios de este tipo en un monopolio, hay una pregunta que es esta de aquí, que es calcular la pérdida de eficiencia del monopolio y calcular la ganancia a los consumidores del monopolio se comportará como competencia perfecta. Son dos preguntas digamos, suelen ser recurrentes, principalmente cuando la función de coste es cuadrática. No es obligatorio, pero es principal. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo, apartado por apartado. Ya verán que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el B y el C tienen peculiaridades especiales. Vamos a coger la plantilla por comodidad. Voy a intentar hacer los dibujos lo más exactos posibles y luego la quito para que puedan verlo y copiarlo perfectamente. Vale. Vamos, como siempre, cogemos las funciones, vamos a coger todas las funciones, tanto de costes como de ingresos y beneficios, y vamos a expresarlas todas, hacer todos los cálculos iniciales. Tenemos que la función de coste total, vamos a hacer esto un poquito, la función de coste total, que lógicamente Q es Q al cuadrado más 3Q más 500. Voy a aprovechar ya, cojo y calculo el medio, que depende de Q, y va a ser, recuerden, el coste total dividido por Q. Lo voy a señalar y mover un poquito más para acá, para que me dé espacio para hacerlo todo. Y me queda que esto sería eh, Q más 3 más 500 dividido por Q. Y estos serían los costes medios. En color azul hacíamos los costes variables. El coste variable que depende de Q era Q al cuadrado más 3Q. Por tanto, el coste variable medio de Q, que era el coste variable dividido por Q, pues me va a quedar esta parte inicial, esta de aquí, Q más 3. El coste fijo, en este caso no lo voy a necesitar, pero bueno, lo ponemos también. El coste fijo sería 500. El coste fijo medio, pues será el coste fijo dividido por Q, es decir, 500 dividido por Q. Y me falta el coste marginal, que también es Q, y era la derivada del coste total con respecto de Q, o si quieren la derivada del coste variable con respecto de Q, es decir, 2Q más 3. Fíjense, coste medio, bueno, perdón, coste variable medio función lineal, al igual que el coste marginal. Tenemos las funciones de costes, vamos ahora con las funciones de ingresos, y teníamos por un lado el ingreso total, si lo pongo aquí, el ingreso total, que lógicamente depende de Q, que era P por Q, en este caso P, tendríamos aquí, bueno, aquí tenemos Q, pero bueno, podemos despejar, me queda, que es igual, despejando aquí, 486. Digamos, la Q que está sumando pasa restando, el 2P que está restando pasa sumando, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, me queda 243 menos Q partido por 2. Repito, esta función sale de despejar de aquí el precio, multiplicado por Q. O lo que es lo mismo, ponerlo aquí desarrollado, el ingreso total sería 243Q menos Q cuadrado partido por 2. El ingreso medio, recuerden que el ingreso medio siempre es el precio, el ingreso medio que dependía de Q es el ingreso total dividido por Q, o lo que es lo mismo, 243 menos Q. Es decir, pongo entre paréntesis, el precio, como siempre. Y el ingreso marginal
que también depende de Q, y era la derivada del ingreso total con respecto de Q. Y recuerden que en el caso de monopolio era distinto el ingreso medio, distinto el precio. Sale 243 menos Q. ¿Vale? Me acabo de dar cuenta que aquí hay un error porque al dividir esto por Q me queda Q dividido por 2. ¿Vale? Me di cuenta porque el ingreso marginal y el ingreso medio no podían ser iguales. Marginal. El ingreso medio sí, pero el ingreso marginal. Bien, tenemos todas las funciones de costes. Vamos a construir también la de beneficios. Habíamos dicho que íbamos en negro. Cambiamos el color a negro. La función de beneficios, recordamos que era el coste total, perdón, el ingreso total menos el coste total. El ingreso total menos el coste total. O si quieren, Q por P menos el coste medio. Y en principio lo dejamos ahí porque no necesitamos nada más. Vamos a hacer las gráficas correspondientes. Ampliamos un poco más. Ponemos la gráfica en este caso. 1, 4, 5 para hacerlo grandito. 1, 2, 3, 4, 5 para hacerlo más o menos grandito. Y lo que tenemos que dibujar es, primero que nada, la función de demanda. Hacemos un P y Q. Si el precio vale 0, bueno, si la cantidad vale 0, el precio es 243. Si el precio es 0, pues la cantidad me sale 486. Lo teníamos aquí, 486 y el precio es 0, perfecto. Bien, pues el precio llega hasta 250 aproximadamente, pues podemos hacer 50, 100, 150, 200, 250, sin ninguno. Vamos a poner, si esto es de 200 a 250, pues de 243 aproximadamente, vamos a ponerlo por aquí, este puntito de aquí. Y 486, vamos a hacer de 100 en 100, 100, 200, 300, 500. Estos 450, pues digamos que es aproximadamente aquí. No sé si hacerlo de esta forma. Bueno, lo podemos hacer. Vale, ponemos esto aquí. Entonces, dibujamos la recta de demanda. Perdón, vamos a coger la recta de demanda, un poquito más fina y en color verde. Iría del 243 al 483 de Q. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver si la señalo y la muevo un poquito para acá, aproximadamente. ¿Vale? Tampoco tiene que ser muy, muy exacto, pero sí me interesa que esté. Aquí pongo el 243, vamos a ponerlo en negro, 243, y aquí vamos a poner el 486, que sería 486. Recuerden que esto es Q y esto es P. Y la recta que acabo de dibujar, el ingreso medio, o lo que es lo mismo, el precio. Una vez tenemos esta recta, la siguiente que vamos a dibujar, el ingreso marginal. El ingreso marginal, como siempre, podemos hacer dos opciones, o darle valores, o directamente yo sé que justo en la mitad, ¿dónde va a caer? Es decir, claro, aquí a la hora de hacer el dibujo, por eso me quedé antes un poco de esas maneras, pero bueno, los ejes no son iguales, no pasa nada. Vamos a hacerla de esta forma, que va desde aquí justo hasta la mitad. Pues la mitad sería aproximadamente 1, 2, 3, 1 y medio, aquí más o menos. Sería aproximadamente aquí. Bueno, el valor es el de 243. Fíjense que los ejes están desproporcionados, pero no pasa nada, ¿vale? Me sirven. Y vamos a dibujar ahora el coste marginal, que fíjense que sale de 3
abajo y su valor es 2Q. Por lo tanto, vamos a una recta de muy pegadita aquí abajo, el 0, y le ponemos así, 2Q, más o menos. Bien, estos eran los gráficos iniciales, y esto era el coste marginal. ¿Qué es lo que necesito? Esto era el coste marginal, y en azul teníamos esto aquí. Vamos a hacerlo un poquito más larga. Esta la ampliamos aquí un poquito. Era... Bueno, aquí era el ingreso marginal. ¿Qué necesitamos encontrar? Vamos a coger esto. Lo ponemos arriba para la curva, tampoco es necesario, pero bueno. Lo que necesitábamos encontrar era los valores de Q, tal que maximice el beneficio. ¿Qué quiere decir que maximice el beneficio? Que cumpla las dos condiciones. La primera, que la derivada del beneficio con respecto de Q sea cero. Y la segunda, que la segunda derivada del beneficio con respecto de Q veces sea negativa. Esto sería la condición de máximo. Recuerden que la condición primera es equivalente a comprobar que el ingreso marginal sea igual al coste marginal, es decir, este punto. Es decir, que nos vamos a encontrar, vamos a hacerlo recta, perdón, nos vamos a encontrar este valor de aquí y este valor de aquí, bueno, no, este valor de aquí, perdón, va a ser la Q que maximice, el beneficio. Esta Q estrella de aquí, esta Q estrella. Vamos a calcularlo. Cogemos el ingreso marginal que tenemos aquí, 243 menos Q, se lo igualamos al coste marginal que lo tenemos aquí, 2Q más 3, y que nos encontramos, esta Q que está restando pasa sumando, el 3 que está sumando pasa restando, que 3Q es igual a 240, por lo tanto, Q es 240 dividido entre 3, que eso me da 80. Bien, esta Q, la cantidad que el monopolista pone en el mercado es de 80 unidades. ¿A qué precio la vende? Para saber el precio, bueno, perdón, tendríamos que comprobar la segunda condición, automáticamente de cuenta, la cumple, porque estamos en la parte que presenta el coste marginal. En el examen sí habría que comprobarlo, pero aquí vamos a asumir que lo cumple. Cogemos la recta, ampliamos hasta que choque con el ingreso medio, vamos a ampliarlo un poquito más, y esto me da este valor de aquí, vamos a ponerlo en color verde, bueno, color verde para que más. Lo que quiero es coger la recta y ponerla la recta en color. Esta de aquí que me va a dar el precio al cual va a vender el monopolista para maximizar sus ingresos. Este precio lo obtenemos como, pues usando la cantidad de 80 en el ingreso medio, es decir, el ingreso medio para 80 unidades, ¿qué va a ser? Cogemos el ingreso medio, esto de aquí, 243 menos Q, que es 80, dividido por 2, sale 243 menos 40, 203. Es decir, que el precio al que se debe vender el producto tiene que ser a 203 unidades para maximizar beneficio. Vamos a poner esto en verde, perfecto. Ok.
Una vez tenemos el precio, ya con el coste marginal, lo siguiente que tenemos que hacer, hacer un poquito de memoria, muy bien para que lo hayan contestado, coste variable medio. Cogemos el coste variable medio para 80 unidades. ¿Qué me queda? Variable medio es Q más 3. Me queda un precio de 80 más 3, es decir, Q más 3, es decir, de 83 unidades. Pero la función de coste, lo que pone ahí, sí, correcto. 83 unidades va a ser el coste variable medio. Yo cojo, me hago aquí, justo aquí, una recta sellar, que ahora la pongo en color azul, que es el que me interesa. Y esto es, dijimos, 83, que es el coste variable medio. Una vez tenemos el coste variable medio, lo último que tenemos que calcular, el coste medio, el coste total medio para 80 unidades, que sería este 83 del coste variable medio más 500 dividido por Q. Cogemos, perdón, dividido por 80, que es Q. 80. Dice que 83 es el coste variable medio, 500 dividido por Q era el coste fijo medio, por lo tanto sale 83 más 500 dividido por 80, un precio de 89,25. Vamos a suponer que el 89,25. Y por ejemplo, esto aquí, que fuese 89,25, teníamos un color negro. Esto aquí. Repito, las escalas no son correctas, pero no se preocupen por eso, porque cambié la escala aquí abajo. Digamos que en esta parte hay que hacer el dibujo, o sea, lo que tenemos que tener son bien los márgenes, pero no es obligatorio que los valores sean en una escala. En la primera parte siquiera más. Teníamos que hacerlo más. Aquí tenemos en negro, dijimos ay, perdón, se me borró el valor, 89,25, que es este de aquí, 89,25, ponemos aquí el 89,25, y esto era el coste medio. Por lo tanto, el beneficio siempre va a ser la diferencia, si me lo permite, o ahora, o puedo pensar si me va a borrar la grabación. Vale. Eh, la diferencia entre el precio y el coste medio, es decir, esta cantidad de aquí, todo esto, es lo que me representa el beneficio. Vamos a marcar todo si quieren. Es todo este recuadro que tenemos aquí, este rectángulo, es lo que me marca el beneficio, que es la diferencia entre el precio y el coste medio. Recuerden que, a pesar de que ya lo tenemos dibujado, teníamos que si el precio era superior al coste medio, obteníamos beneficios extraordinarios. Si el precio era perdón, si el precio era igual al coste medio, teníamos beneficios normales, y si el precio era inferior al coste medio, teníamos pérdidas. En este caso concreto, el precio superior al coste medio, tenemos beneficios normales. Vamos a calcular el beneficio. El beneficio es Q por P menos el coste medio. Como siempre, si se olvidan de la fórmula, es el área de este rectángulo.
que en este caso concreto sería 80, que es Q, por el precio, que es 203, menos el coste medio, que es 89,25, y sale un total de, sería 80 por 203 menos 89,25, 9.100 unidades monetarias, si son euros, euros o las unidades que me están indicando. El beneficio que tiene la empresa. Con esto tendríamos la parte A, calcular el equilibrio de la empresa monopolista y los beneficios o las pérdidas, representa gráficamente dicho equilibrio, ¿vale? Todo esto es el apartado A y hasta ahora sin ningún tipo. Bien, para el apartado B vamos a quedarnos con este gráfico. Y vamos a quedarnos, uy, aquí no se va a ver el... Ah, vale, perdón, porque el gráfico está mal, porque el 83 no es ese valor, me acabo de dar cuenta. El 83 era, claro, me confundió el color. El 83 era este valor de aquí, digamos que este puntito de aquí sería el 83, este de aquí. Y esto me permitía hacer gráfica que no la tenía antes, me acabo de dar cuenta ahora, discúlpenme, esta gráfica de aquí, que es el coste medio, que era el que necesitaba. Perdón, vamos a hacer azul, que es lo que corresponde, el coste variable medio. Este sería el dibujo correctamente hecho, eh, que antes lo hice mal, o sea, me equivoqué a la hora de hacerlo, y él probablemente el 9,25 no esté ahí, sino, uy, perdón, sino que el 89,25 esté bastante más abajo. Vamos a coger esta línea y la trasladamos. Vamos a ver a ver si puedo coger la línea. Intento mover para arriba, cogemos esta línea. No, no. Esta línea ahora sí, la movemos un poquito más abajo. Este puntito de aquí lo movemos un poquito más abajo, aquí más o menos, ¿vale? Este puntito de aquí sería este de aquí, el de 83, el 89,25, ¿vale? Y la zona que teníamos que dibujar como beneficio era toda esta, que la vuelvo a hacer. En verde. Ah, bueno, que se me cambie. Otra vez me vuelve a dar problemas. Esperemos que no se me borre la pantalla. En lo que estoy modificando. Vale, se me borró. Voy a grabar para que no me pase por una tercera vez. Archivo, guardar como. Bueno, y ahora les continúo. Lo grabo y continúo. Bien, ya está retocado el dibujo, ya está todo esto. Vamos a continuar con el apartado B. Ahora sí. Claro, me di cuenta en el apartado B porque me confundí al hacer las cosas rápidas directamente. Normalmente cuando uno hace las cosas rápidas iba pensando en lo que quería explicarles y ahí donde cometí el error. Bien, cambio de rotulador nuevamente para ver el apartado B, que en el apartado B, como les estaba diciendo, lo que me está indicando, lo que me está pidiendo es la pérdida de eficiencia del monopolio. Esto es similar a la PIE que veíamos en la primera parte y se ve muy bien cuando las funciones de costes son lineales. Y la pérdida de eficiencia nos lo encontramos aquí, en esta zona de aquí, que es este, vamos a hacer un rojo, este triangulito aquí. El triángulo que nos encontramos desde donde el coste marginal corta Q hasta el precio. Esto es la pérdida de eficiencia, en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? El área de este triángulo. Para calcular el área de este triángulo, yo necesito dos valores. Este de aquí, este puntito, y este otro puntito.
Es decir, yo necesito calcular. Vamos a hacerlas en color rojo estas líneas, que sean bien gruesas y en punto. Yo necesito calcular este punto de aquí y necesito calcular esta cantidad de aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí sé cuánto vale. Para calcular este triángulo tengo la base del triángulo, la altura sería la diferencia de aquí a aquí, es decir, la diferencia de 80 a donde sea. ¿Cómo calculamos este punto? Pues bien, ¿qué cruza? Esta línea, la línea azul, con el coste marginal. Era una cantidad de 80 y un precio. Pues vamos a sustituir el 80 haciendo el apartado B. Yo sustituyo en el ingreso marginal, por ejemplo, o en el coste marginal, da igual, el valor de 80, que es la cantidad. ¿Por qué el valor de 80? Porque es la cantidad que tenemos calculado. Calculo este punto de aquí, el precio. Ingreso marginal por 80, cojo la función de ingresos marginales, que es 243 menos Q, pues 243 menos 80, esto me queda 163, pero voy a hacerlo con la calculadora para no equivocarme. 243 menos 80 son 163, que es exactamente este valor, 163. ¿Cuánto mide este lado del triángulo? Pues la diferencia que hay de 203 a 163. La altura, necesito ver esta cantidad. Para ver esta cantidad, miro donde el coste marginal cruza con el ingreso medio. Pues yo tengo el ingreso medio, que es 243 menos Q dividido por 2, el coste marginal, que es, a ver si es menos Q por 2, pues el coste marginal lo teníamos más arriba, el coste marginal teníamos que era 2Q más 3, igualamos, y que tengo que 243 menos Q dividido por 2 es igual a 2Q más 3. Por lo tanto, el 3 que está sumando pasa restando, me queda 240 es igual a 2Q más Q dividido por 2, saco común, y el 2 que está dividiendo pasa para allá, me queda 2 por 240 es igual a 2 por 2, 4Q más Q, es decir, 480 dividido entre, entre 5 me queda 96. Me sale una Q de 96. Es decir, que esta Q vale 96. Por lo tanto, si yo quiero calcular cuál es este área, que es la pérdida de eficiencia, calculo el área de este triángulo. Está mal dibujado, pero bueno, no pasa nada. Donde esta cantidad de aquí es la diferencia que hay entre 80 y 96. Y esta cantidad de aquí es la diferencia que hay entre 200, ¿era? 203 y 163. El área de un triángulo, base por altura partido por 2, por lo tanto, la pérdida de eficiencia me va a quedar 203 menos 163, que es este lado, por altura, 96 menos 80, y todo dividido entre 2. Hacemos la cuenta.
tenemos 203 menos 163 multiplicado por 96 menos 80 y todo esto dividido entre 2 me queda 320. Pues la pérdida de eficiencia es de 320 unidades, que sería lo que me piden en el apartado B. Calculen la pérdida de eficiencia del monopolio y señale el área en la gráfica. Pues el área es esta, lo que va desde el coste marginal hasta arriba, y esta es la pérdida de eficiencia. Esto es una pregunta bastante típica en ejercicios de monopolio en los cuales las funciones de coste son lineales. Y por último, vamos al apartado B, dice calcule y explique la ganancia de los consumidores si el monopolio se comportara como competencia perfecta. Bien, volvemos al apartado C, vamos a hacerlo en otro color. Y el apartado C, si nos fijamos, me piden, pues eso, calcular y explicar la ganancia de los consumidores si el monopolio se comportara como competencia perfecta. Vale. ¿Qué diferencia hay entre un monopolio y competencia perfecta? Principalmente, bueno, hay varias, pero bueno, principalmente que en el monopolio el ingreso medio y el marginal son distintos, en competencia perfecta el ingreso medio y marginal son iguales. Por tanto, a la hora de maximizar el beneficio, en competencia perfecta, vamos a ver si esto lo escribimos un poquito mejor, tenemos que el ingreso medio es igual al ingreso marginal. Por lo tanto, la condición número 1, que es de el ingreso marginal igual al coste marginal, en este caso va a ser lo mismo que calcular que el ingreso medio sea igual al coste marginal, cosa que ya calculamos antes, y me dio una cantidad de 96 unidades. Es decir, que si el mercado se comportase como competencia perfecta, el punto de equilibrio sería este de aquí. Se intercambiarían 96 unidades, ¿y a qué precio? Pues el precio va a ser, bueno, sería este que nos encontramos aquí, que es netamente inferior a 203 euros. ¿Cómo lo calculamos? Pues exactamente igual que antes, sustituyendo el 96, o bien el coste marginal, o bien el ingreso medio. Si yo sustituyo la cantidad de 96 en el ingreso medio, es decir, el ingreso medio, por lo que es lo mismo el precio, para 96 unidades, será, como la función de ingreso medio, que la teníamos aquí arriba, está aquí, 243 menos Q, que es 96, dividido por 2, pues 92,43, saldría un precio de 200 unidades. 243 menos 43, 200 unidades, perdón, 200 euros o unidades de área, sí. Por lo tanto, si el monopolista se comportara como competencia perfecta, lo que ganan el precio que pagan los consumidores sería este. ¿Cuál sería la ganancia? El bienestar de los consumidores. Pues digamos que este triangulito de aquí, era el que tenían antes y ahora esta área de aquí sería la ganancia que tendrían los consumidores si el monopolio se comportase como competencia perfecta. Bien, pues este es otro ejemplo bastante típico, bastante habitual, que suele salir, repito, cuando la función de costes es cuadrática, por lo tanto, las funciones marginales son lineales. No es mucho más complicado, pero sí tiene un par de detallitos que hay que fijarse. Repito, el apartado A como siempre, el B tiene una peculiaridad especial de la PIE y el C tiene la peculiaridad especial de que obviamos, digamos. Bien, con esto terminamos la parte de explicación de monopolio.
Y ya tan solo nos quedarían algunos detalles de explicaciones pendientes que, bueno, que veremos en los próximos vídeos.